Sí, buenas noches, buenas tardes, hermano. Donde quiera que me estás escuchando, un saludo, un abrazo para todos ustedes que son parte de esta comunidad cristiana, espiritual, del nuevo pacto. Voy a transmitir, eh, siempre voy a estar transmitiendo, ya que este es un buen medio para transmitir uh, la palabra de Dios. Quizás a veces es inestable la conexión, a veces hay interferencia, pero voy a tratar de comunicar siempre con ustedes acerca de las verdades del reino. Amén. Entonces, en esta tarde, si no alcanzas a escuchar todo, lo podrás escuchar más despacio después, en caso que las interferencias no te dejen escuchar bien eh, la transmisión. Esto del internet, hermano, es un arma de doble filo. Esta arma en el aspecto de que te pueden hackear, te pueden hacer muchas cosas el día de hoy, pero olvidándonos de esa parte negativa, vamos a usarla de una manera positiva para poder alcanzar a muchos. Este tema, no le puse tema, pero quiero hablar sobre el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Ese es el tema que quiero hablar. El verdadero rapto que habla la escritura. No, la Biblia no habla de rapto, pero se habla mucho de un supuesto rapto, de un supuesto arrebatamiento, que simplemente está sacado de contexto. Está sacado de contexto, pero en esta hora voy a tratar de transmitirle a los entendidos y a aquellos que están abiertos para recibir lo que voy a compartir de una manera brevemente, porque la mente está capacitada para poner atención y recibir hasta a limitada información. Pero quiero dejar claro un punto, quiero dejarle claro a usted sobre lo que va a ser o lo que habla la Biblia sobre el arrebatamiento. Mire, amado hermano, para entrar de lleno, para entrar de una vez al cuadrilátero sobre este tema, es que el supuesto arrebatamiento o supuesto rapto que se nos ha hablado es totalmente, hermano, una fantasía de las mentes religiosas. Por eso es de que, ¿qué es lo que realmente el Señor tenía en plan o tenía en mente cuando se habla de la segunda venida de Cristo? Porque todo está relacionado con la segunda venida de Cristo. Al rapto, al arrebatamiento también se le llama la segunda venida de Cristo, que en el original griego, parusía, se da una mayor claridad a esta palabra. La palabra parusía es lo que se ha traducido como la segunda venida de Cristo, pero que en su original se dice parusía. La parusía del Señor, traducida, la segunda venida del Señor. Pero la parusía quiere decir, tiene que ver con manifestarse algo, la manifestación de algo también, la aparición de algo. Entonces, no solamente como lo han traducido como rapto o arrebatamiento, sino como y de eso es lo que en este pequeño segmento voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes, mis amados. Ya recuerden, un saludo a todos ustedes, a los que me están viendo y me estarán viendo en el transcurso de la prédica. Fíjese, hermano, en primer lugar, si nosotros vamos a Mateo 10:23, Mateo 10:23, fíjese, el Señor les dijo a sus discípulos, les dijo que no, y el Señor siempre hablaba de estas palabras, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto. Él siempre decía, de cierto les digo. Eso quiere decir, hermano, que el Señor no estaba
imaginando cosas acerca de este tiempo. ¿En qué tiempo? Entonces tenemos que poner en el contexto de Dios cuándo sucederían estas cosas. Ese es el primer punto. Primero sería, ¿cuándo sucederían estas cosas? ¿Y qué realmente sería la segunda parte? ¿Qué realmente el Señor estaba tratando de manifestar o compartir a sus discípulos y cómo ellos lo entendieron y lo explicaron? Entonces, fíjese, Mateo 10:23, si usted quiere ir a su, a su Biblia, y usted puede leer todo el contexto, todo el contexto. Esto tiene que ver con Mateo 23, capítulo 23, tiene que ver con el capítulo 24, Lucas 21, etcétera, etcétera, Marcos 13. Bueno, esto tiene que ver, hermano, en su contexto. Por eso le dije, no se puede sacar un texto fuera de contexto. En el contexto es que Dios está hablando con su audiencia. Es como que nos trasladáramos hace 2000 años cuando el Señor andaba predicando por las ciudades, por Jerusalén, por las ciudades de Israel y su enseñanza. Entonces lo seguía mucha gente, habían multitudes y el Señor siempre les decía, fíjese, de cierto, por ejemplo en este caso, de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel sin que yo venga por segunda vez. El Señor fue bien claro. ¿Por qué dijo no iban a terminar las ciudades de Israel? Porque el Señor tenía que regresar en un periodo de una generación, o sea, de 40 años. ¿Capta usted eso? El Señor, la parucía del Señor, el rapto, el arrebatamiento, como usted quiera llamarlo, tenía que ser en un lapso de 40 años, una generación. El Señor dijo en Mateo 24, el día y la hora nadie la sabe. Es cierto, el día y la hora nunca la dio el Señor. Nunca dio el día y la hora. Pero lo que sí el Señor afirmó es que no pasaría la generación de ellos. Está claro, ¿verdad? No les dijo, miren, marzo 21 de tal año. No les dijo eso. Lo que sí les aseguró el Señor es que de cierto les decía que no pasaría la generación de ellos y que serían sus discípulos testigos de estas cosas. ¿Y por qué les dice en Mateo capítulo 10, 23, de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel sin que yo venga por segunda vez? ¿Sabe por qué se los dijo? Porque el evangelio, aunque los apóstoles lo predicaban limitadamente, pero ellos hablaban de Cristo, hablaban de Jesús como el Mesías, como el prometido, como el Salvador de la nación de Israel. Pero usted sabe que los apóstoles eran perseguidos, eran encarcelados, eran muertos. Entonces no era muy fácil. Recuérdese que a los apóstoles los apedreaban, los encarcelaban y les decían que ya no hablaran de Jesucristo. Entonces, para que ellos se trasladaran, aunque era una ciudad, aunque Israel es una nación pequeña, pero en aquellos entonces, hermano, y que en aquellos entonces también era difícil la transportación, era muy difícil ellos andar libremente predicando el evangelio. Entonces, llegar a una ciudad costaba demasiado tiempo. Por eso es que el Señor dijo, no iban a terminar de recorrer toda la nación de Israel, todas las ciudades de Israel, sin que Él viniera por segunda vez. Y les dijo a sus discípulos que ellos iban a ser testigos, que ellos serían testigos, que no iban a terminar de recorrer sus apóstoles, sus discípulos, las ciudades de Israel sin que Él viniera a tiempo. Entonces, sin que Él viniera por segunda vez. Entonces, si usted nota en Mateo 24, cuando el Señor habló de su segunda venida, que es la parucía, del fin del siglo, o sea, de la era del viejo pacto, de la era de Israel, de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén. Ellos le preguntaron al Señor Jesucristo, si usted nota, si usted ha leído, por eso le dije, hay que leer el contexto de todo. Y le preguntaron al Señor, los discípulos, cuando el Señor les dijo, ¿ven todo esto que está aquí? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Entonces,
A ellos les vino la pregunta, como le vendría a usted, hermano, la pregunta, ¿y cuándo van a hacer todas esas cosas? Es como que hoy se levantara un profeta que hoy se levantan muchos falsos, pero suponiendo, fíjese, como muchos que se levantan hoy dando fechas, parece que ese es un cáncer, ese es un mal que no se va a quitar, no se le quita a la gente, ese mal de estar buscando profecías, de estar buscando profetas. Y por eso es que mientras, como dice, mientras haya demanda, pues va a haber el producto, es de mentira en este caso. Pero si, por ejemplo, un profeta se levantara y dice, el Señor viene en tal fecha, ¿verdad? Como lo han habido, y usted sabe que han profetizado. Y la gente dice, ¿y cuándo va a ser esto? Y ellos a veces dicen, no, no dan fecha. Algunos sí se han atrevido a dar fechas, pero otros no dicen, pero dicen, no, 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 ya estamos ya estamos en el último tiempo, en el último tiempo. Ya están llegado a decir, ya el Señor me mostró que yo no me voy a morir sin que vea estas cosas, etcétera, etcétera. Pero se mueren y quedan como falsos apóstoles, falsos profetas. Pero como le dije, la gente se le olvida esas falsas profecías, se olvidan de ellos y ya vienen otros a reemplazarlos y sigue el mismo círculo vicioso, religioso, engañoso, dando las falsas profecías. Aquí nosotros nos guiamos por la palabra del Señor. Señor dijo, no digo yo ni nadie ni fulano de tal. Señor dijo, no pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedan. Entonces, hermano, estas cosas sucedieron. Estas cosas sucedieron. La parucía del Señor, que esa es la correcta palabra, la parucía, la manifestación del Señor, se dio, oiga bien eso, se dio en esa generación. En esa generación. Ahora, el Señor mismo lo dice en Mateo 24, usted puede ver el 29, el 30, el 31, el 34. El Señor les dijo, cuando ustedes vean estas cosas, ¿qué tenían que ver? ¿Y quiénes? Pues los que tenían que verlo y quiénes eran los apóstoles, los discípulos, los que le hicieron la pregunta al principio de Mateo 24, que le dijeron, ¿cuándo van a hacer estas cosas, Señor? Nosotros queremos saber. Si no hubiera sido para ellos, si no era para ese tiempo, el Señor le hubiera dicho, no se preocupen, no es para ustedes. Pero el Señor no dijo eso. El Señor lo aclaró en el mismo capítulo. En el mismo capítulo, el Señor dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Las señales, ¿verdad? Que hoy le dicen a usted, hay un terremoto, hay una destrucción, un desastre natural. ¿Qué es lo que le dicen a usted? Oh, ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos viendo las señales. Hermano, ninguna señal de las que hay el día de hoy tienen que ver con la parucía del Señor. Las señales que tuvieron pasado que ver sucedieron hace 2000 años. Y los apóstoles, por eso el Señor les dijo a sus apóstoles, después que el Señor les narra las señales, les dice, cuando vieren ustedes estas cosas, sabed que estoy a las puertas. Sabed que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo de la parucía, el tiempo de la segunda venida de Cristo. Había llegado. Y por eso les dijo el Señor, de cierto les digo, que no pasará esta generación sin que todo esto, fíjese, no dijo solo parte, porque algunos dicen, sí, parte se cumplió, no, sin que todo esto acontezca. Entonces, hermano, le pudiera dar muchas más citas bíblicas donde el Señor fue bien específico. Por ejemplo, le voy a dar otra, le puedo dar varias. ¿Se acuerda cuando tenían al Señor en el Sanedrín y lo estaban acusando de falso Mesías, de ser un falso Mesías? Y el Señor no hablaba y no decía nada, estaba callado. Al final, el sumo sacerdote, fíjese, el sumo sacerdote, la máxima representación de la religión bíblica, no religión cualquiera, la religión bíblica de ese entonces, lo que Dios respaldaba. El sumo sacerdote le hizo la pregunta, dinos, ¿eres tú? Y el Señor les dijo finalmente, sí, yo soy. Pero no se molestaron porque el Señor dijo que Él era el Mesías, porque eso
Eso lo había dicho ya antes. Lo que le molestó al sumo sacerdote es que el Señor le dijo, y tú, al sumo sacerdote lo apuntó y le dijo, y tú me verás viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Cuando el sumo sacerdote escuchó esa frase, y tú me verás viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria, el sumo sacerdote se indignó tanto que rompió sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. Ya no necesitamos que nadie testifique en contra de este hombre. Ya no necesitamos. Él se ha puesto la soga al cuello. Él mismo ha testificado contra él mismo. Es digno de muerte. ¿Por qué? Porque aquello que había dicho el Señor, ¿me entiende, hermano? Y esto es muy importante porque el sumo sacerdote, conocedores de la Torah, conocedores de la palabra de Dios, sabían que esas expresiones solamente las daba Dios, Jehová, como se conoce a Dios en el Antiguo Testamento el día de hoy. Esas expresiones venían de Dios solamente, cuando Dios venía en juicio. Entonces, aquí el Señor está hablando que esa parucía del Señor también era juicio, también traía un juicio. Y por eso es que cuando el Señor iba a la cruz, cargando la cruz, y venían aquellas mujeres que lo estaban siguiendo, llorando, el Señor se volteó y las miró a ellas y le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren por mí. Como diciendo el Señor, lo que a mí me están haciendo no es nada con lo que les va a pasar a ustedes. Lloren más, dijo, por ustedes y por sus hijos. Porque vendrán días, dice, en que desearéis no haber nacido. En que le diréis a las piedras de las montañas caigan sobre nosotros mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque venía la gran tribulación. ¿Usted ha oído la gran tribulación que le dicen a usted? Nada más que la gran tribulación, Dios se las dijo que era, Cristo se las dijo que era para los judíos, pero los que enseñan el día de hoy le dicen que es para hoy en día. Esa es la diferencia, hermano. Si usted dice, ¿cuál es la diferencia en lo que usted enseña, hermano, y lo que los demás enseñan? Lo que la tradición enseña, lo que yo enseño es lo que dice la Biblia, en su contexto, que esa gran tribulación era para la gente de esos días, de esa generación. ¿Qué dicen los demás? Dicen que no, que es para ahora. Bueno, usted decide si dejarse llevar por una interpretación humana o dejarse guiar por lo que ya el Espíritu Santo dejó escrito en su palabra, sin quitarle y sin ponerle. Por eso dice la palabra de Dios, hay de aquel que le quite la profecía, le añada o le quita, le quite. Yo no le quito, hermano, ni le añado, ni tengo ningún interés en agregarle nada a la escritura. Simplemente creo lo que el Espíritu permitió que quedara escrito. Si el Señor le dijo al sumo sacerdote, y tú serás testigo de estas cosas, pues yo lo voy a creer así. Él le tenía que ser testigo. Y entonces, hermano, entonces esta gran tribulación, este gran juicio pasó en el año 70, si usted lee un poco de la historia también, donde la nación de Israel, todo lo que es el sistema judío, que usted lee en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, todo ese sistema que usted ve, que usted lo ve vivo, 40 años después quedó destruido totalmente. Todo el sistema, sumo sacerdote, todos los sacerdotes, todo ese orden, todo fue destruido, hermano, en el año 70, 40 años. Entonces, el día de hoy, ahora, vamos a pasar a la segunda parte, entonces, ¿qué es lo que es el rapto entonces? ¿Qué era lo que era el rapto? ¿Qué era lo que es el arrebatamiento? ¿Qué era lo que es la parucía del Señor, la segunda venida de Cristo? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Entonces, de la misma manera, hermano, como nos han dado a tole con el dedo, enseñándonos doctrinas de hombres, interpretaciones de hombres, eso mismo también pasa porque el problema es que lo que ellos dicen es bíblico, o sea, la base es bíblica, pero la aplicación, la interpretación es humana y ahí se convierte, la palabra que ellos te dan se convierte en falso porque en el momento que le dan una aplicación fuera de contexto y fuera del tiempo y de las personas. Entonces, notemos esto, amado hermano. ¿De qué está hablando entonces la palabra de Dios cuando habla de arrebatamiento? El arrebatamiento
Si Cristo vino en juicio en el año 70, o sea, en aquella misma generación, entonces el rapto, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, todo eso que es lo mismo, sucedió en ese mismo momento, sucedió en ese tiempo. ¿Pero de qué manera? Bueno, recuerda, hermano, que nosotros estamos en un pacto espiritual el día de hoy, en una alianza espiritual. Quiere decir, hermano, que el arrebatamiento, el rapto, la transformación fue de lo literal a lo espiritual. Ese es el arrebatamiento, hermano, que sucedió en esa época cuando las cosas espirituales tomaron lugar, tomaron el poder sobre las cosas naturales. Por ejemplo, el Israel espiritual tomó lugar sobre el Israel material. El templo espiritual tomó lugar en vez del templo judío y literal. La nación santa de Israel, física, ahora es la nación de Dios, la nación verdadera. El Israel verdadero de Dios es el espiritual. Hay muchos hermanos que dicen, no, eso no es cierto. Dios nunca ha dejado a Israel. Y le van a decir, ¿sabe por qué defienden todo eso, hermano? Porque toda esa amalgama de falsas doctrinas y falsas enseñanzas y falsas interpretaciones solo se sostienen si siguen creyendo que Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Y el pueblo escogido por Dios, hermano, es el espiritual. Somos nosotros. El mismo apóstol Pablo lo dijo. El mismo apóstol que era judío, que era un maestro de la Torah. Un maestro con toda la revelación, hermano. Nadie tenía más revelación que el apóstol Pablo, que todos los sacerdotes juntos, que todos los profetas juntos. El apóstol Pablo tenía una revelación que él dijo, a nadie le fue dado jamás ese entendimiento que le fue dado a él. Dice de aclararlo todo. ¿Y sabe qué él dijo? En Cristo Jesús, mis hermanos, dijo, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay nacionalidades. Es más, dijo, ya no hay hombres ni hay mujeres, porque en Dios, en el mundo espiritual, no hay sexo, hermano. El sexo existe solamente aquí por causa de la reproducción de la carne. Pero en el mundo espiritual, nosotros procedemos de Dios. Nosotros venimos de Dios, salimos de Dios. En ese aspecto no hay sexo. No se tiene sexo. No hay sexo. Por eso porque este es una alianza, hermano. Una nación espiritual. Amén. Entonces, ¿qué le quiero compartir con esto, hermano? Que lo que pasó allá en el año 70, en aquella generación, en la generación apostólica, lo que sucedió fue la transformación. Por eso decía el apóstol Pablo, los que estemos vivos seremos arrebatados, seremos transformados. ¿Donde qué? Donde, hermano, donde lo espiritual toma control. A partir de ahí, hermano, a partir de ahí, todos somos transformados a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, al cielo de Dios, a lo espiritual, porque ahí es donde moramos. Por eso el apóstol Pablo decía en fe que estábamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero esto es clave, hermano, porque el Señor dejó esa generación para que realmente, en espera, como un pacto, como un lapso, como una pausa, porque el Señor dejó esos 40 años, esa generación, para que el nuevo pacto, la nueva alianza, fuera totalmente transformada. Por eso decía el apóstol Pablo, en parte hablamos, en parte profetizamos, hasta que llegue lo perfecto. Lo perfecto era cuando el Señor, hermano, por fin removiera totalmente el pacto antiguo. El Señor tenía que remover totalmente. Por eso imagínense, el escritor de Hebreos, el apóstol Pablo, dice en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da
por viejo, está próximo a desaparecer en vida de ellos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo habla que iba en un abrir y cerrar de ojos, iba a ser esa transformación. ¿Por qué? Porque era algo así, era algo espiritual. Mire, hermano, el Señor Jesucristo, solo póngase a pensar en esto. El Señor Jesucristo no vino a la tierra a eternizar la carne. Eso tenemos que, porque hay muchos que tienen ese problema. Hay muchos cuando se habla de este tema, ellos piensan que Cristo vino a eternizar la carne, como que el propósito de Cristo, como que el propósito eterno era eternizar la carne. Y eso es ridículo, hermano. Eso es ridículo. Cristo no vino. Cristo, hermano, es más, a Jesucristo ya no lo debemos de conocer ya como hijo. Usted no le debe cantar hijo de Dios, porque Él ya no es hijo de Dios. Él ya no es hombre. Ese ministerio ya terminó, ese ministerio ya pasó. Por eso dice que el Señor tomó un cuerpo, hermano, para hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos exigía dar esa medida, pero como estábamos en la carne no lo podíamos dar. Entonces el Señor Jesucristo vino y hizo ese sacrificio perfecto. Y pasó 40 años. Pasó esos 40 años donde Él intercedía todavía, porque todavía había enemigos que vencer. Los enemigos que tenían que vencer, hermano, no eran los diablos que andan volando en el cielo, sino que eran los diablos que se oponían a la doctrina del apóstol Pablo, que eran los sumos sacerdotes, hermano, los que mandaban a matar al apóstol Pablo para que no predicara esta verdad. Porque mientras el sistema antiguo estuviera vigente, hermano, muchos decían, miren, los opositores decían, Cristo es un falso maestro, Cristo fue un falso Mesías. Usted nota en las cartas de los apóstoles que les envían, Juan, Pedro, todos ellos, ¿sabe qué decían? Había entrado una gran apostasía, porque muchos habían creído que Cristo venía en vida de ellos, pero como ya pasaba el tiempo, hermano, se cansaron de esperar 10 años, se cansaron de esperar 20 años, se cansaron de esperar 30 años. Entonces ya muchos decían, esto es falso, todo esto es mentira, porque todo está igual. Israel está intacta, el sistema antiguo está intacto, el templo está intacto, los sacrificios siguen iguales. Entonces, hermano, muchos creyentes empezaron, inclusive Pablo en sus cartas dice, todos los del Asia me abandonaron. Usted nota, hermano, que en las cartas de Juan dice, hijitos, ya este es el último tiempo, porque han salido muchos anticristos, han salido muchos falsos. Habían muchos, hermano. Pedro dice también que muchos tienen por tardanza la segunda venida de Cristo y empezaban a abandonar la fe, empezaban a apostatar de la fe. Pero por eso el apóstol dice ahí en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. En otra ocasión voy a hablar más específicamente de este tiempo de transición de 40 años, hermano, para que usted lo entienda. Esto es de vital importancia. Los apóstoles lo entendían. Y si los apóstoles lo entendían y Cristo lo enseñó, Cristo dijo, no pasará esta generación. Él hablaba de 40 años, porque bíblicamente una generación de 40 años. Entonces, el apóstol Pablo habló también que sería en el tiempo de él, en el tiempo. Pedro, usted nota que las cartas de Pedro también dice, el Señor no retarda su venida, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque ese era el mensaje de Pedro, que el pueblo de Israel recibiera a Jesucristo como su Mesías antes que vinieran los días en los cuales no iban a tener contentamiento, que era la gran tribulación que se acercaba a Israel, por lo cual fue destruida de una manera horrible. Israel fue destruido, oiga bien esto, destruido horriblemente 40 años en la generación, en la vida de los seguidores del apóstol Pablo y de los seguidores del apóstol Pedro, de ellos. En ese tiempo Israel fue totalmente destruido. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Y con esto voy a cerrar mi Biblia, esperando que
se le haya abierto un poco más el entendimiento. Cuando se cierra, cuando el Señor viene en juicio, cuando se manifiesta la parucía de Cristo en vida de ellos, no era, hermano, algo visible. Lo que fue visible fue la destrucción. Porque ya en la cruz el Señor había decretado que el antiguo pacto había sido dado por viejo. Pero visiblemente quedó igual. O sea, no se movió nada. En el año 70 se cumplió el veredicto que se dio en la cruz, la sentencia que se dio en la cruz, se ejecutó. Se ejecutó como cuando a un preso, a un convicto, le señalan un tiempo de darle la muerte, la silla eléctrica, ponerle la inyección letal, le dan un tiempo. Él sigue con vida, pero ya está sentenciado. Israel le pasó lo mismo. Israel siguió aparentemente con vida, pero ya había sido sentenciada en la cruz. Por eso el Señor les dio 40 años más, una generación, para que se cumpliera lo que en la cruz. Por eso dice la palabra, no lo digo yo, la palabra, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, o sea, al antiguo pacto. Y lo que se da por viejo, dice, está próximo a desaparecer. Eso es, hermano, la transformación que hubo. Eso fue, hermano, donde los cielos nuevos de Dios, la tierra nueva de Dios, tomó lugar, donde el viejo pacto, la nación antigua de Dios, la nación, el pueblo carnal, todo eso desapareció para que tomara lugar la nueva Jerusalén. Ahí es donde la nueva Jerusalén desciende, hermano. En el año 70, la nación de Israel, la nueva Jerusalén, que es espiritual y es un lenguaje simbólico, descendió a estar aquí en la tierra. La nueva Jerusalén, como le hablaba en el mensaje anterior, la nueva Jerusalén ahí descendió, ya libre. ¿Por qué? Porque los enemigos fueron echados afuera. Los enemigos fueron destruidos. Ahora Dios no tiene enemigos, hermano. Ahora estamos en lo perfecto. Ahora ya vino lo perfecto. Ahora podemos hablar de lo perfecto, donde existe la plenitud de Dios en el nuevo pacto. Ese es el arrebatamiento. Ese es lo que es el rapto. Si tú, hermano, sigues esperando un rapto, pues búscate una buena butaca, porque ahí te vas a quedar esperando mucho tiempo. Bueno, gracia y paz, hermano, y espero en Dios que tú puedas recibir